Los últimos 5 años han sido muy extraños, definitivamente fuera de lo común. Y en la industria automotriz, yo he sentido que la mayoría de fabricantes han venido insistentemente forzando sus productos electrificados en el mercado. Algunas marcas como Kia reconocen que no todo el mundo quiere o puede tener uno de esos carros. Así que continúan ofreciendo vehículos con la tecnología tradicional, con los motores a combustión interna a gasolina, sobre todo en el sector más modesto, los más económicos. Y este es uno de ellos. Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Kia K4 GT Line 2025. Vamos a verlo. El K4 apareció por primera vez en el Auto Show de Nueva York en marzo de 2024 como reemplazo en esta parte del mundo del Kia Forte. Su diseño oficialmente fue inspirado en el Kia Stinger. La versión GT Line es la única que ofrece como alternativa un motor de 4 cilindros 1.6 litros turbo que puede producir hasta 190 caballos de potencia o 142 kilovatios. También es la única que viene con transmisión automática tradicional, pero de serie trae un 4 cilindros de 2 litros naturalmente aspirado que puede producir 147 caballos de potencia o 110 kilovatios a 6.200 revoluciones. En cuestiones de torque, 132 libras-pie o 179 Nm a 4.500 revoluciones. Ratio de compresión 12.5 a 1. En cuanto a consumo, entre 29 y 39 millas por galón, esos son entre 12.33 y 16.58 kilómetros por litro, o entre 9.74 y 7.25 litros por cada 100 kilómetros. Teniendo en consideración que trae un tanque de gasolina de 12.4 galones o 47 litros, debería darnos una autonomía aproximada entre 360 y 484 millas, esos son entre 575 y 774 kilómetros. La única transmisión disponible con este motor es una CVT, continuamente variable. Ancho, 72.8 pulgadas o 1.85 metros. Altura, 55.9 pulgadas o 1.42 metros. Por el frente, empezando por arriba. Lo primero que me llamó la atención cuando lo vi de cerca fue esta transición. Es una buena integración entre el techo panorámico oscuro y el parabrisas. Vemos que tenemos cámara de video al frente porque, como sabemos, Kia siempre integra toda la tecnología preventiva de accidentes disponible en sus vehículos de serie. En este caso, tenemos cruise control activo, sistema de frenado automático, el sistema de mantenimiento de carril, entre otras cosas. Bajando un poco, viendo el capó, encontramos estas líneas que parten de la base de pilar A y se integran con el frente del vehículo, definiendo los músculos delanteros, porque recordemos, este carro solo se ofrece con tracción delantera en todas sus versiones. Esta integración con la parrilla y todo el frontal, y esta es otra de las cosas que han evolucionado. Este es el clásico Tiger Nose de Kia, que lo lanzaron por primera vez en el 2018 en un concepto que se llamaba el Ki. De hecho, fue uno de los primeros trabajos de Peter Schreier, el que en ese entonces fue el nuevo jefe de diseño de Kia, y creó este frente muy distintivo, muy reconocible, tratando de diferenciarse de sus competidores directos. Y ahora encontramos esta evolución del Tiger Nose, empezando por los faros. Fíjense en esto, miren cuánto se integra con los guardafangos delanteros y se va por todo el horizontal integrándose con la parrilla delantera, pero en el medio encontramos esta línea vertical, como una lágrima. Esto le da una apariencia mucho más lujosa, lo vemos en los carros de lujo. Trae tecnología LED, proyección. La parrilla superior, delgada, la vemos decorada por esta línea de color aluminio. El emblema de Kia en la parte superior con el mismo tratamiento. Bajando un poco en las esquinas, encontramos los que vendrían a ser los colmillos del tigre. Aquí a los lados no tienen pasos de aire, túneles funcionales. La parrilla baja tiene una textura muy parecida a la que habíamos visto en la superior, aunque esta es mucho más ancha. En el centro encontramos el radar, muy bien disimulado, que trabaja con todos los sistemas preventivos de accidente. Y en la parte baja el alerón es más grande de lo que yo lo esperaba, dándole un toque un poco más deportivo. Su espacio posterior. Empezando por los materiales. Las puertas, plástico duro. Ahora tiene algunos lugares estratégicamente ubicados con un poquito de colchón, pero siguen siendo plásticos. Tenemos 4 dedos de espacio entre las rodillas y el asiento delantero. Se ve bastante sencilla la parte posterior del asiento. Sin embargo, una de las cosas que me gusta mucho de Kia es que se las ingenian para hacer sus espacios muy funcionales. Y un ejemplo claro es la parte posterior del asiento. Esto sirve como para colgar cosas. No trae los puertos USB en los asientos que hemos visto en otros productos. Tampoco trae detrás del piloto la red que vemos detrás del copiloto para llevar cosas. Ahora, en cuanto al espacio entre el techo y mi cabeza, 2 dedos.
Yo estoy bien sentado ahora y mido 1,80 m, así que está bastante bien teniendo en consideración el estilo tipo coupé de este vehículo. Aquí en el centro, la consola no trae vents de aire acondicionado, 2 puertos USB del tipo C, un espacio para llevar unas cosas. El túnel no es tan alto, así que no quita mucho espacio. Los asientos están buenísimos, ¿y saben por qué lo digo? Porque en los extremos te abraza la calidad de los materiales, cuero liso, perforado, y el colchón que están utilizando aquí atrás está muy bueno. 2 adultos van a entrar muy cómodos. Un tercero entra, pero el espacio un poquito más limitado. El apoyabrazo central, cómodo, bastante colchón, queda totalmente paralelo al piso, 2 espacios para vasos y botellas. Su sistema de iluminación trae tecnología LED. Largo total, 185.4 pulgadas o 4.71 metros. Distancia entre ejes, 107.1 pulgadas o 2.72 metros. Ángulo de ataque, 14.5 grados. Salida, 19 grados. Coeficiente aerodinámico, 0.29. Por el lado, empezando por sus esquinas. Las versiones base traen ruedas de 17 pulgadas. Sin embargo, esta trae de aleación de aluminio de 18 pulgadas, calzando neumáticos 235/40 en las 4 esquinas. También en las 4 esquinas, los rotores de freno son de 15 pulgadas o 38 centímetros de diámetro. Ahora, al frente sus rotores son ventilados, mientras que en el eje posterior son sólidos. En cuanto a su diseño, en su perfil es donde realmente nos damos cuenta de la inspiración en el desaparecido Stinger. Y es aquí también donde vemos la materialización de la nueva filosofía de diseño de Kia, que la llaman opuestos unidos, Opposite United. Y esa fue la creación no de Schreier, porque Schreier ya está retirado de diseño, ahora es simplemente un consultor para Hyundai Kia. Ahora tienen a otro alemán como jefe de diseño. Ahora, ¿por qué el nombre Opuestos Unidos? Según ellos, la inspiración va entre la naturaleza puede convivir con la tecnología en armonía. En este caso vemos un perfil muy limpio, con algunas líneas que aportan tensión. Por ejemplo, la primera, que empieza en la punta posterior de los faros delanteros y luego va hacia atrás y luego se dispara hacia arriba, desapareciendo en el greenhouse. Por otro lado, tenemos la línea central, muy sutil, que va desde el frente de la puerta delantera hasta la parte posterior de la puerta posterior, desapareciendo y aportando músculo a los guardafangos. Y luego tenemos en la parte baja el captador de luz, que tiene un diseño interesante, porque si se dan cuenta, muy sutilmente, que tiene una línea vertical, empieza de la nada y le da inicio al captador de luz. Los espejos exteriores están muy bien esculpidos, son largos, delgados, integran muy bien las luces direccionales. Vemos el color oscuro en la parte superior, mientras que su tallo es bien afilado, está integrado directamente a la base del pilar A. ¿Por qué delgado, afilado? Para reducir el ruido y mejorar el rendimiento aerodinámico. Las manijas de las puertas delanteras mantienen el color exterior del vehículo, haciéndolo mucho más discreto. Y si vemos las posteriores, no son las tradicionales, las han integrado al pilar C, las han escondido para conseguir esta tensión que hablamos, opuestos unidos. Hablando sobre el greenhouse, definido a través de esta línea color aluminio en la base y luego en la parte posterior se dispara, explota. En cuanto al techo, tiene este estilo tipo coupé. A partir del pilar B va cayendo, le da una presencia mucho más deportiva. Y por último, en la parte baja, el side seal es completamente negro, creando cierta distancia con el piso. Y este vemos que se extiende por los guardafangos y por todo el perímetro del vehículo. La llave es la misma llave que hemos visto ya en algunos productos, los más recientes de Kia. Está bastante buena, es liviana, pero se ve moderna. Tenemos encendido remoto, pestillos, abrir el baúl y tenemos también el botón de pánico. Entramos al carro. Lo primero, los materiales. Aquí tenemos plásticos que no se sienten tan mal, no llegan a ser completamente rígidos y va mejorando la textura a medida que vamos bajando, donde apoyamos. La botonería, nada especial. En este caso, tenemos este vehículo equipado con el paquete de $1,100 adicionales, que incluye las memorias para el asiento del piloto, calefacción, materiales especiales para los asientos y el sistema de audio Harman Kardon con 8 altavoces. Me parece que vale la pena por el precio, $1,100. Espacios útiles, aquí entra mi botella grande sin problemas. Vemos los asientos, en esta versión están muy buenos, como ya les digo, estos traen materiales opcionales. Me gusta, los apoyacabezas son delgados, traen cuero liso, esta combinación de colores está muy buena también. Vemos el emblema GT Line sobre el respaldar. Buen colchón, buenos apoyos laterales, tanto en la banca vertical como horizontal. Tenemos los ajustes eléctricos para la banca horizontal, vertical y también tenemos ajustes lumbares. Los pedales plásticos, tenemos pedal muerto, tenemos un tapete, no está tan mal.
Miren dónde están ubicados aquí las palancas para abrir la cajuela y la tapa hacia el reservorio de gasolina. Al lado izquierdo de la columna de dirección encontramos el vente de aire acondicionado horizontal, es bastante amplio, y también tenemos un espacio donde tenemos 3 selectores: la intensidad para la iluminación dentro de la cabina, el freno de emergencia eléctrico y para activar o desactivar el control de tracción. Nos subimos. Lo primero que me llama la atención es la integración entre los paneles de la puerta y el delantero. Muy bien realizado. Teniendo en consideración que está en el segmento de los vehículos más económicos, en menos de $30.000, me gusta que hayan puesto este esfuerzo. Para encenderlo tenemos el botón de encendido aquí, en la consola central. Se despierta, lo primero que llama la atención es las enormes pantallas digitales. Tenemos la de instrumentos, completamente digital, 12.3 pulgadas. A la derecha, la de infoentretenimiento, también de 12.3 pulgadas. Y entre ellas tenemos una tercera pantalla digital de 5 pulgadas, donde controlamos el sistema de clima. Ahora, lo que no me gusta de esta operación es que cuando estás manejando, literalmente la pantalla está bloqueada por el volante. Entiendo la idea, me parece que está bastante práctica, pero ese es el único detalle que me parece que le resta. Hablando sobre el volante, espectacular, me encanta. ¿Saben por qué? Porque tenemos la parte superior plana, parte baja plana, ya sabemos para qué es: ampliar el espacio entre las piernas y el volante, y las superiores para maximizar la visibilidad. Para ajustar este volante lo hacemos de manera mecánica, manual, y lo hacemos telescópicamente y verticalmente. Tenemos las aspas horizontales a la izquierda, tenemos los controles para el sistema de cruise control activo, y además podemos controlar las diferentes páginas de información en el panel de instrumentos. Tenemos el botón para activar los comandos de voz, el sistema de audio y diferentes opciones. En la parte baja, en el aspa vertical, encontramos este botón con el que controlamos los modos de manejo. Solo tenemos 2, normal y Sport. Las gráficas que encontramos en el panel de instrumentos no cambian mucho entre ellas. Y fíjense, también tenemos paletas detrás del volante para controlar la transmisión automática continuamente variable. Ahora vamos a probarla. En cuanto al sistema de infoentretenimiento, trabaja bastante bien, muy bien organizado, muy simple. Me gusta mucho tener esto. ¿Saben por qué? Porque este es un carro de menos de $30.000 y tenemos este tipo de tecnología que normalmente encontramos en vehículos de una gama mucho más alta. Para controlar la información tenemos una barra donde han alojado los botones y un rotor para el volumen. Los vents de aire acondicionado consistentes en todas partes, es decir, horizontales, y si se dan cuenta, los centrales están integrados con el de la esquina frente al copiloto, dando una sensación de amplitud. El enchape que le han puesto es plástico, pero está interesante, es diferente. Los controles para el sistema de aire acondicionado también podemos ejecutarlos a través de botones, así que no estamos dependiendo principalmente de la pantalla digital que había mencionado antes. Un poco más abajo tenemos los puertos USB para conectar los teléfonos móviles. También tenemos un tomacorriente redondo. Este carro tiene un cargador inalámbrico para el teléfono móvil, y además de haberle puesto este material con buen grip, han puesto estos limitantes para que el teléfono no esté rebotando. Bajando otro poco más tenemos la palanca para operar la transmisión automática CVT continuamente variable, y también tiene la opción de controlarla manualmente. Tenemos un botón para el auto hold, otro botón para controlar las cámaras. En este caso solo tenemos una cámara posterior. Lo que me gusta es que tenemos las guías que van proyectando hacia dónde va a ir el vehículo dependiendo del ángulo del volante. Aquí los posavasos. Esto es algo que me gusta mucho que hacen los coreanos. Podemos tenerlos desplegados para poder llevar nuestras botellas, y si no las necesitamos, simplemente los corremos y tenemos un espacio útil. ¿Cómo se operan? Simplemente presionando estos botones. El apoyabrazo central es relativamente pequeño, pero tiene buen material y buen colchón. Tiene espacio útil. No veo puertos USB aquí. Aquí vemos los asientos nuevamente, la integración entre los paneles. La guantera es bastante amplia. Tenemos el espejo central. Sí lleva un marco delgado. No está conectado a una cámara de video. Aquí en la parte superior tenemos este espacio donde alojan los controles para el techo solar, que por cierto, este es un adicional de $900. El sistema de iluminación con tecnología LED y un botón de emergencia. El tapasol es relativamente amplio, tiene su espejo y tiene su propio sistema de iluminación, pero este se activa manualmente. Y sí, tiene un bombillo LED. Vamos a ver si se puede ampliar. Sí, se puede ampliar. La bocina. Está fuerte, ¿eh? Su parte posterior, empezando por el techo, vemos que lo han esculpido. En el centro tenemos esa aleta dorsal. Entonces tenemos un canal de aire y la aleta que estabiliza en el aire hacia la parte posterior, donde tenemos un alerón muy sutil.
al final de la compuerta posterior. El parabrisas es relativamente corto, tiene la luz de freno integrado detrás del parabrisas. Otra cosa que me ha llamado la atención y es consistente con lo que habíamos visto al frente es esta transición entre el parabrisas y la compuerta posterior, este elemento negro. Si se dan cuenta, el parabrisas y la compuerta posterior están al mismo ángulo y ya han anunciado que más adelante este año van a presentar una versión hatchback. Bajando un poco tenemos el sistema de iluminación consistente con el que habíamos visto al frente, es decir, tenemos la barra vertical y luego la horizontal que se integra totalmente hasta la otra esquina. Me gusta mucho cómo se ve, primero porque es consistente con los otros productos que hemos visto en Kia, es decir, esta barra vertical. Ahora, la integración horizontal se extiende bastante, el faro funcional con una pequeña sección oscura, donde vemos integrada y muy bien disimulada no solo la cámara de video posterior, sino también el botón con la que abrimos la compuerta posterior. Este sistema trae tecnología LED. Bajando otro poco, tenemos el reflector vertical en cada esquina. Y si se prestan atención, le han dado en esta versión GT Line este difusor posterior con estas barras verticales que seguro aportan un poquito de funcionalidad aerodinámica, pero se ve mucho más deportivo. Un detalle: la luz de reversa la tienen integrada horizontalmente en el difusor. Para mí eso es un error. No sé por qué es legal traer eso, porque está escondido. Si estás en un vehículo muy elevado, no vas a ver que un vehículo está retrocediendo si estás cerca. Si estás maniobrando en un estacionamiento, hay un riesgo. A mí me ha pasado. Para ingresar al área de carga tenemos dos opciones. Podemos presionar este botón o el que se encuentra en la llave. En cuanto a su espacio de carga, 14.6 pies cúbicos, esos son 413 litros. Se puede ampliar, sí, a través de estas palancas ubicadas en la parte posterior. Sin embargo, el paso es bastante restringido. Debajo del piso encontramos una rueda de repuesto de tamaño temporal con las herramientas bien aseguradas en el centro. Y aquí bastante discreto el sistema de iluminación que trae un bombillo regular. Este carro fue presentado por primera vez aquí en los Estados Unidos en el Auto Show de Nueva York 2024, en marzo. Y lo presentaron como el reemplazo del Kia Forte, un carro que se vendió bastante bien aquí. ¿Por qué? Bueno, ha habido un cambio de nombres dentro de la familia Kia y me parece que están mucho mejor organizados. Me gusta eso, simplifica la experiencia para los compradores. Y además aprovecharon obviamente el cambio de generación para desarrollar y presentar un vehículo que, como ha venido haciendo Kia históricamente, tradicionalmente, ofreciendo mucho valor por el dólar. Y con esta nueva filosofía opuestos unidos, encontramos mucha tecnología, empezando por las pantallas digitales, por supuesto, las que se pueden ver, las que se pueden tocar, como el volante, la forma del volante, los asientos, sino también la tecnología que no se ve, la tecnología preventiva de accidentes, que la vemos en casi todas las marcas de serie, como en Kia, Toyota, y todas esas marcas bastante populares. Es algo que la gente le da mucho valor, porque la mayoría lleva a la familia, es su carro que usan a diario, con la que comparten no solo para llevar a los muchachos a la escuela, ir a trabajar, sino también usar los fines de semana, lo usan para todo. Y parte de esta tecnología, que es novedad en este carro, es la inteligencia artificial que han aplicado para el sistema de comunicación con el vehículo. Y cómo se opera, es como ya estamos operando la misma tecnología que encontramos en nuestros teléfonos móviles. Simplemente tenemos que decir, hey Kia, y el sistema se despierta. Le podemos preguntar lo que querramos y el sistema lo va a hacer. Entonces, se están alineando bastante bien con las tecnologías de comunicación con las que ya estamos acostumbrados y con las que lidiamos todos los días, que me parece lo adecuado. No están tratando de inventar algo nuevo que la gente va a tener que aprender. No, están haciendo lo que ya todo el mundo sabe hacer. Por otro lado, en términos dinámicos de conducción, este carro no decepciona. A pesar de que no es la versión más deportiva, porque el 1.6 turbo ofrece más potencia y menos peso. Este carro, como lo tenemos ahora mismo, pesa aproximadamente 3.000 libras. Eso es en kilos, 1.400 aproximadamente. No está mal, no está mal. El carro está bastante bien balanceado teniendo en consideración que es una tracción delantera. Es un carro seguro de manejar, bastante determinado. Ahora, el tema de la transmisión automática continuamente variable. Yo sé, hay varios factores ahí. Primero, la experiencia de conducción. ¿Y cómo ha hecho Kia para tratar de atacar ese punto? Le ha puesto marchas ficticias, artificiales. La podemos operar a través de las paletas, a través de la misma palanca secuencialmente. ¿Y qué opino de eso? Me parece que es una transición porque las personas normalmente están acostumbradas a las marchas reales. Y, por cierto, el GT Line
con el motor 1.6 litros turbo, sí ofrece una transmisión automática de 8 velocidades real. O sea, para quienes están buscando esa experiencia real, para aquellos entusiastas de alguna manera o que valoran la conducción del vehículo, tienen esa alternativa. Pero las personas que van a comprar este vehículo en las versiones menos equipadas no están esperando una experiencia de conducción real, porque no son necesariamente fanáticos o están esperando una experiencia deportiva en este carro. Es más que nada traer buena experiencia de manejo, una cabina segura, silenciosa, bajo consumo de combustible, y me parece que este carro está ofreciendo mucho para ellos. Pero si eres un entusiasta de los carros deportivos, que te gusta la conducción deportiva, este carro te va a dejar un poco corto. En términos de aceleración, el carro reacciona bien, o sea, está en menos de 8 segundos de 0 a 60. Yo creo que no. Es una aceleración respetable, como por ejemplo ahora. Y lo que se recomienda es presionar el botón aquí abajo y despertar el modo Sport. Ahí va. O sea, las transiciones de marcha que estamos experimentando ahora mismo, obviamente no son reales, pero te dan un poco ese sabor. Lo que más me preocupa de estas transmisiones es que tienen algunos problemas mecánicos. A menos que tengas la SBT, que esa es otra tecnología. Esta no lo es. Sin embargo, compensan con las garantías que ofrece Kia. Son 10 años o 100.000 millas. Entonces, hay un balance. El carro, yo creo que ofrece mucho por el precio. Ahora mismo encontramos muy pocos carros por debajo de los $25.000 que ofrecen estos. No se me viene a la mente ninguno, realmente. Así que Kia está manteniendo la prioridad de ofrecer muchísimo valor por el precio que ofrecen. Y habiendo tenido experiencia de primera mano con Kia, la experiencia en los concesionarios es muy buena. Eso es algo que también muchos fabricantes y algunos en segmentos mucho más elevados han dejado de lado. Así que eso también otorga mucho valor que quienes están considerando comprar este carro tienen que considerar. Así que ahí lo tuvieron, al Kia K4 2025. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca la versión LX por $23.200. Luego está la LXS por $24.200, EX $25.200, GT Line $26.400 y finalmente la GT Line Turbo por $29.300. Entre sus competidores tenemos al Volkswagen Jetta, Honda Civic, Nissan Sentra, Toyota Corolla, Hyundai Elantra y Mazda 3. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tenemos que tomar dinero de los fabricantes para traerles estas pruebas de manejo. Si quieres apoyar este esfuerzo, te dejo un link abajo para convertirte en miembro. Y si no tienes dinero, igual quieres apoyar, déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Yo soy Jaime Gabaldón y los veo muy pronto. No se mueren. Déjame pasar, pe con tu madre. Perdón.